era el colombiano, el escritor que más vendía. De hecho, hay unas, ustedes buscan en YouTube y hay unas referencias muy cortas que hace García Márquez a Vargas Vilas diciendo: este hombre vende mucho, no sé cuándo lo va a superar. Claro, ¿Ves? Vargas Vilas, mejor que García Márquez. y mira la cosa, el que le está poniendo el dedo abajo al de García Márquez, ¿sí? Bueno, al de ese, porque el peso que tiene por encima y esto pasó en el año 81 antes del Nobel, ¿no? Ahora hablamos de ese texto que es precioso. Entonces me parece que es para nosotros esto es todo un orgullo para la ciudad, porque nosotros de todas maneras representamos la ciudad y representamos nuestros intereses propios en la literatura, en la vida misma, en cómo la vemos. Tener pues a una persona que puede ser un ejemplo, porque de todas maneras también todos somos un ejemplo, pero pues dedicarse, le decía yo hace 8 días antes de proponer este trabajo, que lo que acaba de hacer Esteban Blandón es propio de una tesis de maestría o de doctorado, o sea, dedicarse a un autor, hacerle todo el seguimiento de su vida y obra y poder extractar de allí, o por lo menos encubrar de tal manera de crear una atmósfera y un pensamiento acerca de este autor que ha sido de todas maneras, como les dije, amado y odiado, y últimamente más odiado que amado. Y odiado pues por todas esas posturas que ha tenido, que tiene acerca de su lectura, su vida, su obra, sus aforismos. Ha sido un tipo que saca, digamos, para el género podríamos decir que si hablamos de un misógino, misóginos en algunos de acá sus está la Biblia, acá está la Biblia, Eso que no trae el texto, pero le decía al Señor, se puede leer como un texto, un manifiesto de bruscosidad, un tratado de psicoanálisis, de misoginia o de gotitis, es decir, tiene todas las lecturas posibles, ¿no? Pero lo que usted dice es cierto. Claro. Entonces estamos haciendo como una especie no, estamos haciendo una introducción de todo este trabajo extenso y disciplinado que ha hecho nuestro amigo Esteban Blandón acerca de la vida y su obra. Y obra, claro, la obra sobre todo, sí, la obra intelectual. De José María Vargas Vila. Y pues es un honor para nosotros tenerte aquí, Esteban. Es un ejemplo también, lo decía, lo reitero, porque pues, es propio de una tesis de maestría y de doctorado. Y cuando sale del corazón, cuando sale de esas ganas, de la pasión, es muy lindo, porque está uno apurado es por esas ganas de comunicar, por esas ganas de explicarse el mundo de otra manera. No desde el mundo de la academia, que de todas maneras, últimamente yo estoy sintiendo también, no es que haya una oleada de eso, pues estoy sintiendo que la academia de cierta manera está cuadriculando mucho a la gente. Lo tiene cuadriculada desde hace más de un siglo. Desde hace mucho, o sea, no sé, yo siento que hay una, como que hay una, la comunicación, ese vaso comunicante de la academia y la sociedad, algo se ha roto allí. Entonces pensamos de cierta manera. En estos días yo discutía con alguien, pues, pero en muy buenos términos, acerca de una señora que ha hecho un oficio grandísimo en un centro comercial, lo tienen unos niveles de superávit cuando antes el déficit era lo que era, rampeaba por allí, lo que caminaba. Hoy lo tiene, pero la crítica que le hacen es que no tiene pergaminos, que no tiene estudios. Y entonces yo decía, recuerde que cuando uno va a la universidad y los que han sido ingenieros industriales, con todo respeto, o administradores de empresas, o en fin, o los ingenieros también, bueno, no, está en todas las ramas, donde le dan a uno algo de ingeniería económica y cómo proyectarse y cómo elaborar un proyecto, entonces le llevan a uno pues misión, visión, marco teórico, un análisis, conclusiones y todo esto es muy lindo, pero hay mucho empresario que no se ha hecho de esa manera. Tal vez ya tiene en sí inmerso todo eso, tiene esa visión, el marco teórico lo tiene de una manera vivencial, pero no lo tiene de una manera académica. Y son tanto más exitosos que aquellas personas que han ido a la universidad y son muy cuadriculados, porque en los negocios se necesita también mucha intuición, más que el conocimiento, que es importante, por supuesto, aquí tampoco vamos a denostar de la educación, pero la intuición, eso tiene mucho en juego. Y cuando digo cuadriculado es porque todo lo que salga de Harvard, del MIT, ellos son los que le dicen al mundo cómo se tienen que comportar, cómo tienen que gobernar, cómo tiene que ver la economía, y nosotros simplemente pues hacemos el juego. Cuando alguien se sale de eso, en estos términos del humanismo, de las letras,
y es por mi propia voluntad que yo voy a hacer un esfuerzo, voy a estudiar un personaje y voy a leerlo hasta el cansancio, y que con esta conferencia de hoy lo que está haciendo Esteban Blandón es exorcizarse un poco, sacarse ese fantasma de Vargas Vila que está viviendo con él hace años, y pues lo tenemos aquí para que nos hable un poco acerca de la obra y nos interese por leer a Vargas Vila. Entonces, bienvenido Esteban, y gracias por tu trabajo, que esperamos que sea pues del agrado de todos. Y más un autor que cuando empecé, es como, o sea, Vargas Vila no lo venden como un autor que no tiene nada que ofrecer, ¿no? Pues ahora vamos a darnos cuenta de que es totalmente lo contrario. ¿Tú quieres leer ese pedacito o...? Sí, claro, una semblanza muy corta de Sí, Esteban. algo... Nació un 9 de abril en la ciudad de Cali, realizó estudios de locución y periodismo, se ha desempeñado como gestor cultural independiente y lector de poesía, apasionado lector de biografías y ensayos, ha cultivado la poesía filosófica con la misma pasión con la que cultiva la crítica psicológica. También es autor de una trilogía que lleva por título La novela del stripper. Los ensayistas franceses son sus maestros. Los pensamientos de Vargas Vila es la primera de sus obras que verá la luz. Y Hay una frase que también resume mucho el pensamiento, más que todo el libro. Y es: hágase la luz y la luz se hizo verbo. Hágase el verbo y el verbo se hizo Dios. Hágase Dios y habló el hombre. Esteban Blandón. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Ahora les dejo este para que lo revisen. Esta es más o menos la portada del libro, ¿sí? Mi página de Facebook, parece como Esteban Blandón, me pueden conseguir. También todo el tiempo estoy subiendo la foto, poniéndolo siempre de primero, pues, para que la gente que ya lo haya visto. Ahora quiero que ustedes me ayuden con una discusión sobre el tema de la portada. Para mí, o sea, yo he podido encontrar, y lo explicaba Danilo, algo que refleje más todo lo que es el libro y Vargas Vila, ¿no? Entonces, por cuestiones legales, pero también quiero que ustedes me ayuden a discutirlo y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo. Pero me encantaría que fuera esta, ¿sí? Es decir, abajo dice Pensamientos de Vargas Vila, el escritor más elocuente de la era moderna. Y abajo, en rojito, dice: la historia de un egotista que murió convencido de que el hombre era un dios. Eso es para perfeccionar un tratado sobre ¿cómo se llama? La teoría del superhombre, ¿no? La teoría de la individualidad. El pensamiento de Vargas Vila, como está tan disperso, pero supremamente disperso, a través de esas 75 obras, la idea es, y ese es un trabajo que quiero hacer después, o sea, este es tal vez el libro de filosofía más importante, se llama El ritmo de la vida. De aquí, junto con parte de los textos que hay en sus obras de meditación, yo quisiera más adelante, unos 10 años, poder hacer un libro propiamente de filosofía, perfeccionando la teoría del superhombre, ¿no? Es decir, del hombre Dios. Bueno, yo quiero empezar leyendo lo que Andrés decía es muy cierto. No hay hombre más admirado, pero al mismo tiempo más odiado, por lo menos en Colombia, ¿no? Y estaba revisando ahora textos, tengo muchos textos de estos que traje de Bogotá y de Medellín, fotocopias de la Universidad de Antioquia y de la Luis Ángel Arango y de la Nacional, textos que me encontraban. Pero yo quise deshacerme de todo eso, ¿sí? Quise hacer como dijo García Márquez cuando escribió El otoño del patriarca. Leí más de 200 libros sobre el dictador. Y dije, yo tengo que olvidarme de todo lo que leí y sentarme a escribir mi novela sobre el dictador, ¿sí? Y García Márquez dice, y yo estoy de acuerdo con él, sobre todo en el estilo, él dice, la novela del dictador no se había escrito, y él escribió la novela del dictador. Hay antecedentes, unas 20 obras más, también muy buenas, pero él sabe particularmente lo que hizo con esa obra. Y no es raro encontrar que haya estudiado Vargas Vila, ¿no? Inclusive yo un poco, y todo eso está en mi ensayo, hay cosas que pronto no les puedo contar ahora, pero cuando tengan la oportunidad de leerse el libro y sobre todo de leerse mi ensayo, ahí van a encontrar. Yo lo llamo, y creo que soy el único, bueno, sí, creo que si algo por algo me tengo que diferenciar, tengo que hacer algo, lo llamo biógrafo de Quirano, ¿no?
Es decir, nadie en la historia de la literatura como él estudió tanto los tiranos, ¿no? Pero los estudios de su neurosis, ¿sí? Desde eso que padeció Napoleón, que se llama delirio de grandeza, ¿no? Que han padecido todos. Hitler, que está padeciendo recientemente Maduro, ¿no? Alguien antes de que muriera Chávez escribió La enfermedad del poder, ¿no? Hay un ensayo sobre eso, un intelectual venezolano, inclusive antes de que muriera Chávez. Entonces, quiero empezar a leer un texto donde él habla de los críticos, ¿sí? El crítico es... Tengo un paréntesis, qué pena, porque me imagino que eso también te va a servir a ti cuando ya estés en un fogueo, digamos, en otra clase de escenario, ¿no? Y entonces para hacerlo nosotros más dinámico, para que somos pequeños, estamos aquí entre parceritos, es si quien haya leído algún libro de Vargas Vila, sepa, pues que la hagamos. Claro, y me lo hacen saber y me comentan cuando el señor, por ejemplo, me hizo un comentario ahorita sobre ellos, me encantó, y no importa, me pueden interrumpir. Sí. Quiero leerles un texto que es sobre el crítico, ¿sí? La víctima, porque así es, así como él dice, yo no tengo crítico, yo tengo es adversarios, decía él, ¿sí? Siempre en esos términos tan combatientes, ¿no? Tan panfletarios. La víctima es, dice, la víctima es Emilio Bobadilla, es un crítico cubano, que vivió en París, nació en 1850 y algo. Inclusive le sobrevivió Vargas Vila, vivió casi 80 y algo años. Dice, el etnográfico. Soy inventor de este vocablo. Pido a la Academia de Lengua patente de invención. He de explicar la génesis de esta mi creación. Fue viendo asomar dos orejas de asno bajo un capuchón de fraile que tiré de las orejas y el asno me salió con el vocablo. Fue ensayando leer a Emilio Bobadilla que me vino a la mente esa palabra, hasta hoy inexistente. El contacto mental con aquel etnográfico hizo surgir la palabra espontánea, reveladora y sintética en mi imaginación. ¿Qué otro nombre dar a un asno que escribe y se os presenta con las pezuñas emadornadas de tinta? La bilis no crea nada, y ella forma todo el talento de Bobadilla. A falta de cerebro, piensa con el hígado. Es un escribidor hepático, por no decir que es un tumor hepático. Triunfar es el crimen de los otros y la tristeza de él, que no triunfó jamás. Aquel fracasado del éxito no puede perdonar a los que ignoran el fracaso. En el terreno de la vulgaridad queda solitario. Los domina a todos. Es el buey apis de la garulería. Su impotencia mental es la causa de su violencia verbal. Critica fácilmente porque comprende difícilmente. Deformar es su fuerza, porque la de crear le fue negada. Topo fiel a su ceguera, tiene el sibaritismo de la sombra. La sola presencia de la luz lo encoleriza. Se preserva de toda admiración por el solo placer de reservar su envidia. Cuando tropieza con el mérito, no alcanza siquiera a mirarlo. Se conforma con morderlo en los talones. Siente, gracias. Siente la necesidad de guardarse de todo gesto noble que pudiera elevarlo. Eso lo deformaría a sus propios ojos. No sería de Bobadilla. Protege su envidia como el crota lo protege su veneno. En ella reside toda su fuerza. Los escritores verdaderos se rehúsan a hacer uso de otro sentimiento hacia él. Le dan lo que él inspira, no lo que él desea. Su envidiosa vulgaridad es en él una doctrina y un temperamento. Él no posee la envidia, es la envidia lo que lo posee por completo y lo devora. El reino de las ideas es desconocido a este acéfalo desesperante que no conoce otro reino mental que el tártaro sin fronteras de su palabrería de cabotín. Bastardo de la crítica, acerebrado y locuaz, hace de su ignorancia una vehemencia y ebrio de ella, gesticula como un orate en una atmósfera de hilaridad que da lástima. La mendicidad es la ley inherente a su mentalidad, una mentalidad imploradora que no puede andar sino de rodillas, nada más forzado y más sin gracia que la jocosidad patibularia de aquel sepulturero de buen gusto a casa de renombre, que no ha encontrado aún la sombra de un crítico que lo recoge en una antología de desesperados. Yo tengo un tiempo que perder y me divierto en esquilar este viejo perro sin fijarme en sus alaridos lamentables.
Entrego así la risa de las gentes, el despojo de ese canidrófobo, esperando que se vuelva para morderme, y entonces me daré el placer de ultimarlo. Hasta entonces, que espero no ha de ser muy tarde. Y en Colombia, el mayor crítico, no lo voy a nombrar, lo nombro al final, pero si alguien tiene alguna idea de quién puede ser, me gustaría que me dijera. ¿Contemporáneo? Sí. Contemporáneo tiene 70 años, no, si el crítico en Colombia, no, está vivo. Yo creo que ustedes deben saber. Dice él, leer una sola novela de Vargas Vila puede resultar divertido. 2 es ya exasperante. 3 o más, ignorábamos que usted padeciera en forma tan acentuada tales ataques de masoquismo. En pocas, pero ciertas ocasiones resulta sugestivo. Descartarlo, silenciarlo, como pretendía, es ya imposible. Reivindicarlo es, por supuesto, una tontería. Y hay un texto, para salir rapidito con la parte crítica, una revista francesa que se llama América, ¿sí? Que en la biblioteca de la Universidad de Antioquia están varias ediciones. Ellos publican textos en francés y en español, ¿no? Se publican tanto allá como allá, porque me pareció curioso que estuviera esta colección de revistas. Eso es lo que se llama la sátira en América Latina, formas y, no sé, formas y en francés, pero bueno. Sí, como tiene que hablar del tema como de fonética, algo así, ¿no? Sí. Bueno, entonces, especialmente este que era sobre sátira, había unos de Juan Montalvo, que es otro escritor ecuatoriano, un antecedente, digamos, de Vargas Vila, solo que sin su egotismo ni su arrogancia, también muy satírico. No, pero este no está acá. Ahora se los muestro. Este es un texto de un escritor que se llama Aníbal